¿Se observa la presentación allá en sus pantallas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, como les había dicho, vamos a hablar hoy acerca de lo que son las estrategias didácticas aplicadas a la educación especial. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de estrategias didácticas, estamos hablando de una serie de acciones o de toma de decisiones que el docente aplica para alcanzar una meta. ¿Y esa meta cuál es? Lograr un aprendizaje dinámico, práctico, vivencial, pero sobre todo significativo en sus estudiantes. Estamos hablando de la aplicación de estrategias didácticas a nivel general, porque al final, independientemente de cualquier rama de la educación y cualquier tipo de didáctica que se aplique, las estrategias siempre deben apuntar a ese fin, lograr un aprendizaje significativo en el estudiante. Y esas estrategias deben ser creadas, elaboradas y llevadas a la práctica por el docente. Le agradezco a la profe que tiene el micrófono abierto, que lo cierre para que no haya interrupción en la presentación. Gracias. Bien, entonces, a nivel general, ¿qué son las estrategias didácticas? Son herramientas que ayudan al docente a comunicar el contenido. Simplemente eso. Son las herramientas que nosotros como docentes utilizamos para poder entregarle al estudiante cierta información y hacer que esa información sea más asequible a la comprensión del estudiante. Es decir, las estrategias didácticas son la ayuda idónea del docente y son las que le van a permitir que lo complejo para el estudiante se vuelva fácil. Podemos decir también que son acciones necesarias y valiosas que el docente tiene en cuenta para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como también la acción docente. Porque en la medida que el docente o el profesor va conociendo aún más las estrategias, puede ir mejorando también su proceso de enseñanza-aprendizaje y haciendo una reflexión dinámica de su trabajo. Y lo que le va a permitir a él convertirse en un profesional de la educación creativo, innovador y con un amplio bagaje en el manejo de diversas estrategias. Y aquí en educación especial, teniendo en cuenta la condición de cada estudiante, las estrategias tienen que ser muy, pero muy variadas. Podemos finalizar diciendo también que son procedimientos que el docente aplica de manera reflexiva y flexible, y ojo con esa palabra aquí, y flexible para promover aprendizajes significativos en los estudiantes. En pocas palabras, las estrategias didácticas son esos apoyos de tipo tangible o no tangible que el docente tiene en su mano para lograr que sus estudiantes le den significado a la información que éste maneja. Existen dos tipos de estrategias didácticas. Las de enseñanza, que son las que el docente aplica para, primero, indagar los conceptos previos del estudiante. A esas se le llaman preinstruccionales. Son las que el docente utiliza para conocer cuáles son esos saberes previos que el estudiante trae antes de desarrollar un tema. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué tanta información manejan ustedes sobre lo que es la inclusión educativa, por así decirlo, yo podría decirle que en una palabra resumieran lo que es inclusión educativa. A esa actividad o a esa estrategia yo le llamaría lluvia de palabras. Y sería una estrategia preinstruccional porque es la que me va a permitir a mí conocer la información previa que tienen ustedes acerca del tema y me va a permitir a mí también como que redireccionar un poco el concepto que voy a trabajar. Luego están las estrategias instruccionales, que son las que el docente aplica para poder dar la información de manera clara, precisa y detallada, como es la que estoy haciendo en este momento. Una presentación de PowerPoint, una exposición o una conferencia
son estrategias de enseñanza que el docente puede utilizar para transmitir la información. Y están las estrategias didácticas post-instruccionales, que son las que el docente aplica para comprobar el manejo del contenido. Un ejemplo de ellas puede ser, por ejemplo, el cuadro sinóptico, el mapa mental, el mapa conceptual. Eso desde el punto de vista de lo que es la enseñanza o la actividad propiamente del docente. Y están las estrategias didácticas de aprendizaje, que son las que ya aplica el mismo estudiante para darle significado a la información. Un ejemplo de una estrategia de aprendizaje por parte de los estudiantes, el aprendizaje o trabajo colaborativo o cooperativo. Eso es una estrategia de aprendizaje. Un juego de roles o dramatizado, eso es una estrategia de aprendizaje utilizada por el estudiante para darle a entender al docente cuál es la comprensión que tiene del tema que se está trabajando. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Bueno. Partiendo de el concepto amplio de lo que es una estrategia didáctica, debemos mirar y tener en cuenta unas consideraciones generales para la aplicación de estas estrategias en el ámbito de la educación especial y específicamente en el trabajo dentro del aula. Lo primero que todo docente, sea educador especial o un docente de apoyo o un docente que está trabajando con esta población en el aula de clase, ya sea a nivel de inclusión o en el aula específicamente especial, como se le llama entre comillas, es que las actividades escolares deben ser elaboradas para atender la individualidad de cada estudiante, en este caso con discapacidad. Recuerden que la educación especial se remite específicamente a atender las necesidades educativas de aquellos estudiantes que puedan presentar algunas dificultades en su aprendizaje de manera permanente o temporal por causa de una discapacidad. Entonces, la estrategia que me sirve con un estudiante de pronto no la puedo aplicar con otro. O puede que la estrategia que aplico con un grupo de estudiantes, con otros estudiantes, no me funcione. ¿Por qué? Porque las necesidades son individuales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, mis queridas profesoras, para poder entender de que no hay una estrategia infalible, sino que hay que buscar variar nuestras acciones pedagógicas para alcanzar ese objetivo que es el aprendizaje del estudiante. ¿Ya? A quien enseña o a quien se le enseña, a quien se enseña o a quien se le enseña o el que aprende, no debe verse como un individuo con algún tipo de discapacidad, sino como un estudiante. Es decir, hay que tener en cuenta que antes de que una persona presente una discapacidad, es una persona que es digna de mirar como una persona normal, entre comillas. Entonces no vamos a mirar al chico o a la chica como que, ay, sí, él es un estudiante que tiene síndrome de Down, él es un estudiante que presenta autismo, él es un estudiante que presenta ceguera, sino que este Juan y está en el grado quinto, perdón, esta es Stephanie que está en el grado cuarto, es un estudiante con algún tipo de discapacidad, pero lo tenemos que ver como un estudiante, como alguien que aprende y como alguien que está en un proceso de formación. Igual, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje le sirven al docente para, primero, darse cuenta de que los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad también pueden llegar a aprender, cada quien a su ritmo y dependiendo su estilo de aprendizaje, a lograr objetivos académicos como cualquier estudiante regular. Entonces, esa es otra premisa que hay que tener en cuenta. Antes de mirarlo por su discapacidad, hay que mirarlo como persona. Sacar lo mejor de cada uno de nosotros como docentes en cada encuentro o en cada clase que tengamos con ellos y aplicar los métodos, técnicas y recursos más específicos. Es decir,
Entender que para que obtengamos resultados significativos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos utilizar todas las estrategias y todos los elementos didácticos necesarios que apunten a esa individualidad del estudiante. Y además de eso, usar la flexibilidad en todo el proceso de planeación y aplicación de nuestro acto educativo. Es decir, no podemos ser muy rígidos en cuanto a los contenidos, en cuanto a los objetivos, la metodología, los recursos que debemos utilizar y además de eso, en la forma como vamos a evaluar ese aprendizaje. Entonces son como especies de tics o de consideraciones generales que debemos tener en cuenta al momento de aplicar esas estrategias didácticas con cada uno de los estudiantes. Existe una teoría llamada la teoría de las estrategias de enseñanza en educación especial o la teoría de las estrategias didácticas en educación especial. Esa teoría, ese fundamento conceptual que nos plantea, primero, que las actividades de intervención o de acción pedagógica por parte del docente nacen o se derivan de un modelo didáctico que se enfoca en las dificultades de aprendizaje. Ya ustedes conocieron cuáles son los modelos didácticos aplicables en la educación especial y dependiendo del modelo que se utilice, así van a nacer esas estrategias de aprendizaje. Entonces, siempre los modelos que se utilicen deben ir encaminados a disminuir esas dificultades de aprendizaje que presenta el estudiante y que son las que le dan origen a las necesidades educativas. Las metodologías deben estar enmarcadas, deben estar centradas o enfocadas en el predominio de diversos modelos de atención educativa. Es decir, no nos podemos quedar solamente con un patrón de trabajo, sino que tenemos que ir tomando de cada uno de esos modelos lo mejor de ellos para que nuestro trabajo sea innovador, creativo y variado. Eso es importante tenerlo en cuenta para que no nos enfrasquemos solamente en una sola metodología, porque al final la metodología depende del docente. La metodología de la profe Wendy no puede ser la misma metodología de la profesora Lucía y la metodología del profe José no puede ser igual a la metodología de la profesora Francis. Cada docente tiene su estilo de enseñanza y crea sus técnicas y métodos para transmitir la información. Por eso es importante conocer los modelos y saber cuál es el más aplicable. Aunque actualmente, desde el concepto de discapacidad en el ámbito social, el que más se está impulsando es el holístico didáctico o ecológico, porque es el que apunta a la normalización e inclusión de la educación en cuanto a la educación se refiere de estas personas. La enseñanza debe facilitar. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Sí? Hay dos compañeras, Joana Vargas, Yuleidis López, que están pidiéndole que si le da el ingreso a la clase. Bueno, entonces voy a tener que espérense un momentico acá. Voy a tener que entonces cerrar un momentico la presentación para poder. ¿Quién es la otra? Que me mande el mensaje para darle la entrada. Listo, ¿ya entraron? ¿Ya entró la que faltaba? ¿Ya entró la que faltaba? Ok. Bueno, continuamos. Bien. La enseñanza en educación especial debe facilitar y simplificar las tareas académicas.
¿Qué quiere decir esto? Que el docente debe buscar el camino ideal para que lo complejo se le haga fácil al estudiante, sobre todo a los estudiantes que hacen parte de educación especial, pues que a veces sus procesos cognitivos, sus habilidades comunicativas y pues sus destrezas y habilidades de tipo motor se encuentran disminuidas por su misma condición. Entonces la enseñanza que nosotros le brindemos en cada una de estas, o que la enseñanza que le brindemos y que implique en cada una de estas áreas, necesitan que el docente trate de irse al nivel más fácil o más manejable para la comprensión de los estudiantes y así ellos puedan aprender a agarrar la información de una manera más adecuada. Es decir, tratar de lo complejo convertírselo en algo fácil. Y por último, esta teoría nos dice que la enseñanza, además de estimular la capacidad cognitiva del estudiante, debe tener un carácter funcional y promover la generalización. Un carácter funcional cuando todo lo que se le enseñe en la teoría, él pueda también desarrollarlo en la práctica. Y cuando hablamos de promover la generalización, estamos hablando de una transposición, de un traslado de los aprendizajes que ya ha adquirido a situaciones específicas o a situaciones nuevas. Es decir, que lo que aprenda en el aula de clase y ya tenga engramado en su cerebro, pueda utilizarlo para resolver cualquier situación que se le presente en su vida diaria. Esta es una palabra que van a encontrar mucho en temas que tienen que ver con acciones educativas, la generalización, sobre todo para estudiantes con discapacidad intelectual. Cuando hablamos de generalización, estamos hablando de transponer esa información ya recibida a situaciones nuevas en donde él vea que puede aplicar los conocimientos adquiridos. Entonces, estos son como aspectos muy puntuales que la teoría de las estrategias didácticas en educación especial nos presenta. ¿Todo claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, existen algunas estrategias a nivel general. Cuando hablo a nivel general, es que pueden ser aplicables en todo trabajo docente con estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad, porque después les voy a dar como que algunas de tantas que hay, pero que ya son más específicas teniendo en cuenta cada discapacidad. Estas estrategias lo que buscan es generar participación activa del estudiante dentro del proceso educativo que se lleva a cabo con él. Hay algunas que se basan en el ensayo, otras en la elaboración, otras que tienen que ver con la estimulación visual del estudiante y algunas que tienen que ver con un fin terapéutico y que busca beneficios de tipo, por así decirlo, en el desarrollo de sus habilidades y destrezas manuales, en mejoramiento de su comportamiento y también en irlos preparando para un futuro. En cuanto a las estrategias de ensayo, el punto de referencia aquí es la repetición, el refuerzo constante de los contenidos o habilidades que el docente quiere desarrollar. Estas estrategias se basan específicamente en eso, en repetir de manera constante, ojo, sin hacerlo memorístico, sino reforzar constantemente esa información para que al estudiante se le haga fácil poder asimilarla y poder después hacer esa generalización de esos contenidos, ya sea de forma verbal o transmitida a través del habla o a través del lenguaje escrito. Entre sus técnicas están la lectura en voz alta por parte del docente, ya sea para dar una instrucción, para explicar un tema o para compartir con ellos una información leída. El copiado, que pues además de estimular la percepción visual, la memoria visual, también ayuda al estudiante a tener un buen manejo de la escritura siguiendo un patrón o modelo de grafía, y eso le va a ayudar a ellos también a aclarar un poco la forma en cómo
va recepcionando la información que se le brinda, siguiendo un modelo para copiar o transcribir. El dictado, que para mí es la mejor forma de comprobar si el estudiante tiene una buena ortografía o no, y el trabajo guiado en casa. Aquí juega un papel fundamental que el papá refuerce esa información en casa con actividades específicas brindadas por el docente para que luego él haga el seguimiento y evaluación de las mismas. Entonces, esas son estrategias que se pueden manejar a nivel general y están basadas en el refuerzo permanente. Las estrategias de elaboración son un tipo de estrategia que se centra digamos, de unir la información nueva con la información ya vista. Y es aquí donde entra entonces a jugar la que. ¿Qué concepto entraría a jugar aquí? Yo lo acabo de decir al rato. La generalización. Exactamente, así es. Se centra esta estrategia en lo nuevo con la información ya vista. Es decir, tratar de hacer como especie de un empalme con la información que ya recibió el estudiante y lograr que éste la asimile, la acomode a sus estructuras mentales y mantenga un equilibrio entre lo que ya vio y la información nueva. Entre sus técnicas están actividades como responder preguntas, realizar descripciones de cómo se relaciona la información nueva con la vista, la escritura libre, la expresión libre del estudiante y también la elaboración de material relacionado con el tema a reforzar. Eso son como que algunas de las actividades que se pueden aplicar a nivel general con esta estrategia, la de elaboración. Luego tenemos estrategias de estimulación visual. Por medio de estas estrategias se busca el desarrollo de la percepción y memoria visual, aspectos fundamentales para la captación, recepción y procesamiento de la información, basándose en la elaboración y el uso de material llamativo en color, forma, tamaño y grosor, sobre todo para aquellos estudiantes que tienen déficit a nivel visual o que tienen problemas de atención. Y también como una forma de incluir a todos los estudiantes desde sus estilos de aprendizaje, desde lo visual, desde lo auditivo, más que todo de lo visual, porque es que a través de la visión es que nosotros podemos centrar y enfocar el interés en ese objeto que estamos estudiando o en esa información que estamos recibiendo. Entonces, dentro de la estimulación cognitiva que se le hace al estudiante, es importante estimular sus habilidades visuales. Y ponemos por último los talleres ocupacionales, que son prácticamente estrategias utilizadas para aquellos estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad y que ya de pronto han llegado a su límite de aprendizaje académico y se les va formando para que a través de actividades vocacionales se vayan preparando para su vida ocupacional o productiva. ¿Ya? Entonces, toda institución de educación especial que se respete debería tener talleres ocupacionales para que aquellos estudiantes que de pronto no van a alcanzar aprendizajes significativos desde lo conceptual, se les vaya enfocando en una educación vocacional que les permita adquirir o aprender algún oficio que más adelante se convierta para ellos en una actividad productiva en cuanto al manejo de manualidades, artesanías, algunas técnicas como el estampado, el esgrafiado, cosas como ese estilo, cosas de ese estilo que les permitan a ellos desarrollar sus habilidades y destrezas motoras finas, pero también le permitan adquirir cierto manejo en la elaboración de este tipo de productos que también los pueden convertir a ellos en pequeños emprendedores. Estos talleres ocupacionales
se basan en la aplicación de métodos, técnicas y actuaciones que permitan la rehabilitación o habilitación. Si ustedes si manejaron bien la información sobre los principios pedagógicos, ¿qué diferencia hay entre rehabilitación y habilitación? ¿Quién me puede dar un ejemplo de lo que es rehabilitación y un ejemplo de habilitación? A ver, ¿quién tiene una idea de lo que es rehabilitación o Profe, habilitación? ¿Sí? ¿Quién bueno, habla? Marsol Aires. Ajá, ok, profe. Rehabilitación es eh, adaptar a X persona o facilitar unos procesos para que esa persona pueda ser funcional, vuelva a ser funcional, Ujú, dependiendo de X cosas que haya atravesado y le ujú, haya quitado su funcionalidad. Y ujú. habilitación es potenciar y desarrollar en esa X persona, eh, ¿cómo decirle? Eh, Ay, se me fue la palabra, como No, adecuarla al contexto, a la realidad, a ser funcional, pero porque la persona ya es así, o sea, nació con X discapacidad. Entonces, esa es habilitación. ok. Bueno, lo que dijo la profesora es muy puntual y correctamente es así. Cuando nosotros hablamos de rehabilitación, es como que lograr o tratar de que esas habilidades y destrezas que ya la persona tenía consigo y que en algún momento por cualquier situación adversa se pierden, vuelvan nuevamente a su funcionalidad. Por ejemplo, si un automovilista sufre un accidente y pierde, queda, por ejemplo, por un tiempo en cama y no puede caminar, se le hace un proceso de rehabilitación, es decir, se busca a través de diferentes técnicas, métodos y actividades que la funcionalidad de sus piernas vuelva nuevamente a su nivel óptimo, que pueda marchar, que pueda caminar, que pueda correr, que pueda hacer movimientos alternados con ella. Pero ya esa persona se tenía esas capacidades adquiridas desde el momento en que nace y que en su evolución como individuo venía poco a poco desarrollando, pero que en algún momento se pierden por esa situación adversa. Eso es rehabilitación. Es como, por ejemplo, la desadaptación social de una persona que cae en el mundo de las drogas y que a nivel social, pues, tiene que ser aislado por su comportamiento, entra un proceso de rehabilitación y nuevamente se reingresa o reinserta a la sociedad para que continúe siendo la persona que era antes. Eso es rehabilitación. Y habilitación, efectivamente, como lo dijo la profesora, la persona nace con ese tipo de condición y entonces va a venir con unas capacidades que van a estar disminuidas y que a través de un proceso de estimulación poco a poco van buscando su desarrollo de manera adecuada. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, los estudiantes con síndrome de Down, algunos nacen con un nivel bajo en el desarrollo de su lenguaje. Estos estudiantes, con la estimulación y con el contacto con el medio y otras personas que sean figuras positivas para su desarrollo, poco a poco pueden ir desarrollando esas habilidades comunicativas que vienen disminuidas con la misma condición de su discapacidad. Por lo general, la rehabilitación siempre se da más que todo en la etapa de la adultez o de la... Es decir, se da la rehabilitación cuando ya la persona esas capacidades las había desarrollado, pero por un factor adverso las pierde y luego de un proceso de atención específica, sobre todo desde la parte clínica, comienza nuevamente
a llevarlas a su nivel adecuado. Y en la habilitación ya entonces hay que desarrollar esas habilidades que vienen disminuidas por la condición de discapacidad. Profe, muchas gracias por su explicación, estuvo muy detallada y pues dio en el punto. Bien, entonces estos talleres ocupacionales basados en la rehabilitación o en la habilitación del estudiante con algún tipo de discapacidad logran que estos adquieran una mayor independencia y autonomía y sobre todo el desarrollo de habilidades y destrezas que lo preparen para la inserción laboral. Es decir, los talleres ocupacionales, desde la habilitación, que es lo que más se maneja en discapacidad, les hago claridad, la habilitación es lo que más se maneja en educación especial. Lo que buscan es que aquellos estudiantes que pues después de durar mucho tiempo en las aulas recibiendo información de tipo académico, no avanzan en su aprendizaje, entonces poco a poco, a medida que van aumentando en edad, se les va preparando para que adquieran algún tipo de habilidad o destreza vocacional que les permita luego adquirir un oficio y que por eso les va a permitir de pronto ingresar a un trabajo específico de acuerdo a sus capacidades y que le va a permitir entonces ser insertado o incluido laboralmente. Sí les he hecho una aclaración precisa de lo que es rehabilitación y habilitación. Repito, la rehabilitación se da más que todo en el campo de la clínica, en la parte terapéutica, y habilitación se da más en educación especial. Es decir, que los niños con los que ustedes van a trabajar o ya están trabajando que presentan una discapacidad necesitan habilitación. Si una persona, un adolescente, un joven, un adulto, de pronto presenta una situación que lo deje incapacitado por un tiempo en algunas de sus habilidades cognitivas, motoras, necesita rehabilitación. ¿Está claro? Sí, profe, está muy claro. Bueno, entonces digamos que estas son estrategias que a nivel general permiten la participación de los estudiantes con algún tipo de discapacidad en el aula de clase. Ahora miraremos entonces las actividades ya más específicas según cada discapacidad. Lo primero que debemos tener en cuenta como docente es que debemos preparar y anticiparnos antes de llevar a cabo las actividades con unas, como quien dice, con unas premisas muy puntuales. Primero, darle al estudiante una lista específica de las actividades que se vayan a realizar dentro del aula. Esa lista puede ser explicada de manera oral para que el estudiante no se pierda dentro de la clase y sepa lo que va a hacer, o también puede ser enviada al domicilio del estudiante para que los papás o los cuidadores del estudiante sepan qué es lo que se va a trabajar en un periodo específico dentro del aula y lo vayan ilustrando de cómo debe ir manejando cada una de las actividades. Por eso ahí coloco una flecha y está como especie de una lista de cotejo para que el estudiante y sus familiares en casa, si el docente envía esa lista de comprobación de actividades, sepan lo que van a trabajar, por ejemplo, la próxima semana en tal tema. Y el estudiante llegue ya con una idea previa de cómo va a ser la clase y no se pierda. Donde están los emojis o las caritas felices, lo que está indicando es que eso le va a permitir al estudiante llegar más seguro, llegar más atento, no llenarse de ansiedad y mucho menos caer en la frustración porque siente que está perdido en la clase y no sabe qué hacer. Es importante que el docente le haga claridad al estudiante de por cuál paso o por cuál punto de esas actividades desarrolladas en clase se están llevando a cabo o se encuentran y haga una verificación de las tareas para que le brinde al estudiante un acompañamiento y haga la corrección pertinente en cuanto a las tareas que está realizando. Entonces hay que tener en cuenta esas lista de comprobación de actividades, es decir, es como anticipar al estudiante a que tenga un conocimiento previo de lo que va a suceder en la clase y él se sienta más seguro al momento de participar. Entonces, crear una lista de comprobación de actividades para evitar
emociones negativas o situaciones estresantes para él, supervisar permanentemente porque por parte del proceso de la clase se está trabajando y hacer la verificación y acompañamiento en el desarrollo de las actividades para ver si el estudiante está haciendo bien el trabajo individual dentro del aula. Entonces son como especie de unas premisas que hay que tener en cuenta. Bien, y entramos entonces ya en lo que son las estrategias específicas a trabajar con cada estudiante dependiendo de su condición. Para los estudiantes que presentan algún tipo de sordera, recuerden que la sordera es la pérdida total de la audición, que puede ser de manera innata cuando viene con el nacimiento o de manera adquirida cuando el estudiante ya ha adquirido habilidades auditivas u oyentes y por algún accidente puede perderla. Lo primero que hay que hacer es brindarle sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, porque recuerden que el lenguaje y la comunicación es un área que está limitada en las personas con sordera. ¿Qué entienden ustedes por sistemas aumentativos y alternativos de comunicación? ¿Alguna vez han escuchado hablado de eso? ¿No han escuchado hablar de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación? Yo digo aumentativos, no, pero alternativos se supone que son otros métodos de comunicarnos que no sea al hablar. Exactamente, muy bien, profe, así es. Entonces, con ellos hay que buscar estrategias, métodos y recursos que ayuden a aumentar la comunicación o buscar métodos de comunicación alternos a la palabra hablada. Como los sordos no escuchan, no pueden desarrollar lenguaje. Entonces, hay que buscar algunos recursos o estrategias necesarias para que ellos, si quedan con retos auditivos, estimularles el lenguaje y si no, entonces buscar la manera de que se comuniquen. Por eso ellos tienen una lengua específica que es la lengua de señas, no lenguaje, sino lengua, porque algunos dicen lenguaje de señas. La palabra correcta es lengua de señas, que es una forma de comunicarse haciendo señas a través de las manos. Pero también existen los gestos, la mímica, existen los dibujos, las imágenes, los pictogramas y algunos recursos tecnológicos como procesadores de habla, de voz y software específicos que le van a ayudar a ellos comunicarse de una manera más efectiva con las personas oyentes. Entonces, esas son algunas de las estrategias que hay que tener en cuenta para trabajar con estudiantes sordos. Hay que buscar sistemas aumentativos de comunicación. Si no manejamos todavía la lengua de señas, que sería lo ideal, entonces buscar o crear con ellos un código para podernos comunicar con ellos. Por eso lo más importante es desarrollar con ellos la lectura ideovisual, que es la relación entre la imagen y la palabra, pero tratar de buscar una seña que transmita lo que dice la imagen. O utilizar la técnica labio facial, en donde el docente debe tener siempre un contacto de frente con el estudiante y tratar de incitarlo a que mire el movimiento de sus labios y vocalizar muy bien y de manera secuenciada y lenta para que él pueda leer los labios y entender lo que el docente le está queriendo decir. Eso es una técnica y es una premisa que se debe seguir con los estudiantes que presentan algún tipo de sordera. La lectura labiofacial, vocalizar muy bien y hacer que él mire sus labios para que pueda entender lo que el docente le está diciendo. Para trabajar con ellos se necesita usar imágenes o apoyos visuales. Que los videos, si pueden, tengan al lado la traducción de un intérprete o que tengan lo que se llaman subtítulos, como aparecen ahora a veces en algunos programas de televisión. Los noticieros ahora están teniendo intérpretes allí al lado de la pantalla para que la población sorda pueda enterarse de las noticias. Se le debe estimular la mímica y el gesto como forma de acción y expresión. Entonces hay que utilizar mucho la gestualidad para trabajar con ellos. Lo que ya les dije, la lectura labiofacial
Y buscar siempre que cuando tengamos un estudiante sordo en el aula de clase, esté cerca a la explicación del docente para que pueda leer sus labios. Si el docente no tiene un intérprete en el aula de clase, entonces buscar que el estudiante esté cerca y de frente al docente para que pueda leer sus labios y así pueda entender la información que se le está dando. Y sobre todo, otra estrategia es buscar modelos didácticos que le enseñen a desarrollar el castellano como segunda lengua. Ellos deben también aprender a manejar el castellano como segunda lengua. Entonces hay que buscar estrategias didácticas para enseñarlos a escribir y a leer, con algunas configuraciones específicas, porque por lo general las personas sordas no dicen yo quiero un jugo, sino van a decir al escribir yo quiero jugo, o pueden decir yo querer jugo, yo llamarte a ti hoy. Es decir, no tienen esa singularidad de utilizar los conectores para darle más sentido a la información que quieren dar a transmitir. Por lo general, los estudiantes sordos, los estudiantes con sorderas que tengo en la clase de adecuaciones curriculares, cuando me escriben por WhatsApp, me dicen, yo no entender lo que dices, poder repetir. Si me hago entender, o sea, cualquiera de los que estamos aquí podría decirme, por favor, podrías repetir nuevamente lo que estás diciendo. Ellos hablan o escriben en esa forma particular. Entonces, es bueno estimular el manejo del castellano como segunda lengua. Los que lleguen a trabajar con estudiantes con sordera. Entonces, esas son algunas de las estrategias entre tantas que hay para trabajar con ellos. Para los estudiantes que presentan algún tipo de baja visión, déficit a nivel de la percepción visual o estudiantes con ceguera, partiendo de que la ceguera es la pérdida total de la visión, que también puede ser innata o congénita cuando el estudiante ya nace con esa pérdida de la visión o adquirida por cualquier tipo de accidente. ¿Qué se debe tener en cuenta? Primero, elaborar material didáctico adaptado a sus necesidades. ¿Cuáles serían los ojos del estudiante con ceguera? Ya que él no tiene ojos, corrijo, ojos sí tiene, pero sus ojos no funcionan. ¿Cuál sería el sentido alternativo que ellos utilizarían para guiarse y conocer el mundo? El tacto. El tacto, muy bien, el tacto. Es decir, que los ojos del estudiante con ceguera están en el tacto. Entonces, ese material didáctico que debe ser elaborado con anticipación y adaptado a esas necesidades, debe siempre estar en alto relieve para que él pueda palparlo de manera adecuada y hacerse una imagen mental de cómo es el contorno o digamos la silueta o la figura o la forma que tiene ese objeto que ustedes le están dando a conocer y que se relaciona con el tema trabajado. Por ejemplo, una de las técnicas que se puede trabajar con ellos es, si le vamos a explicar en la clase de geografía un mapa, de pronto hacerle el croquis del mapa con lana, para que más o menos tenga una idea del contorno o del croquis, o echarle goma de pegar o lo que ustedes conocen como colbón a ese croquis y dejar que se seque para que ellos tengan una idea clara de cómo es el contorno del mapa. Y así con muchas situaciones y actividades en donde se necesita que él toque o palpe el objeto con el que se está trabajando. Entonces ese material didáctico debe ser adaptado a sus necesidades. Las personas con discapacidad visual por lo general no tienen un buen manejo de los conceptos, carecen de la capacidad de elaborar conceptos o ideas sobre los objetos que están a su alrededor porque no pueden mirarlos y hacerse una idea de ellos. Por eso hay que ser muy específico en la forma en que se les explica y lo ideal sería crear un material que les transmitiera esa información. Se le deben brindar experiencias multisensoriales con los sentidos restantes: audición, olfato,
justo y sobre todo el tacto, mucha estimulación táctil y ejemplos concretos de lo que se está trabajando, sobre todo algunos conceptos que para ellos son difíciles de entender, como por ejemplo lo que es la lluvia, lo que son los fenómenos naturales, como los truenos, como de pronto un eclipse. Sí, este tipo de situaciones que para ellos son difíciles de entender, si se los queremos explicar, hay que brindarle ejemplos concretos para que ellos entiendan. Estimular la movilidad y la orientación, que también es una capacidad muy limitada en ellos. La forma en cómo se desplaza y cómo se manejan dentro del espacio. Por eso utilizan un bastón, y que este bastón tiene su manejo tiene un aprendizaje previo. Entonces hay que también buscarle la manera de que ellos poco a poco se vayan relacionando con el entorno, que tengan capacidad de búsqueda, de exploración y cómo ubicarse si en ese momento no tienen el bastón a la mano. Pero lo ideal es que tengan el bastón si no pueden acceder de pronto a la guía de un perro entrenado para su desplazamiento. Porque también es verdad que esos perritos son muy caros. Usar un lenguaje adecuado para ayudar a entender los conceptos. Es decir, si yo le estoy explicando al resto del grupo que sí puede ver una imagen o una proyección en un video, a él hay que explicárselo muy bien en un lenguaje muy sencillo y entendible. Y desarrollar las habilidades de la lectura, la escritura y el cálculo a través de el uso de el código braille, que es su forma de comunicación escrita basada en punto, y que ustedes de pronto, Dios mediante, el semestre que viene con la profesora Gretel verán mucho de esto, que es más experta que yo, y el tema del manejo de la matemática haciendo uso del abaco, que también es un material importante. Entonces, cuando vayan a ver braille, tienen que ir preparándose, consiguiendo su regleta, su punzón y su abaco cerrado para que puedan aprender a manejar las estrategias necesarias para la lectura de braille, la escritura de braille y el manejo de las matemáticas. Entonces, estas son algunas de las estrategias que hay que tener en cuenta para trabajar con estudiantes con ceguera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien. ¿Qué debemos tener en cuenta para trabajar con esta población de personas con ceguera y con sordera? En el caso de las personas con ceguera, en el caso de las personas con sordera, facilítele la lectura de labios con el rostro al frente. Es importante que el docente, siempre que vaya a dar una explicación, esté frente del estudiante con sordera para que pueda leer sus labios. Ya eso se lo expliqué anteriormente. Vocalizar claramente, pero sin exageración, porque los pueden confundir a las personas sordas. Para los estudiantes con discapacidad visual, llámelo por su nombre e identifíquese. Hola Juan, yo soy el profesor José Luis. Deje que explore con el tacto, permítale que toque su rostro, su cabello, sus hombros, para que se haga una idea y configure en su cerebro una idea de cómo es la persona que está tratando con él. Y además de eso, bríndele experiencias concretas, y cuando yo hablo de experiencias concretas es que sean vivenciales y con objetos que él pueda palpar y manipular, que agudicen sus sentidos no afectados, es decir, el tacto, la audición, el olfato y el gusto, pero dentro de los cuatro, la audición y el tacto. Dicen que por eso es que ellos tienen buena escucha, no es que tengan buena escucha o tengan el oído más desarrollado que los demás, simplemente es que prestan más atención porque a través de los sonidos ellos pueden identificar la voz de alguien ya conocido por ellos o de un elemento que se les hace familiar y con el cual ya tienen relación. Entonces, este tipo de consideraciones hay que tenerla en cuenta para trabajar con las personas que presentan sordera y ceguera. Bien, para las personas que presentan trastorno del espectro autista, recuerden que el autismo
es un trastorno del desarrollo que afecta las habilidades comunicativas y las habilidades sociales en estas personas. Entonces hay que apuntar al desarrollo de esas habilidades comunicativas y de desarrollo de esas habilidades sociales. Con ello también se pueden utilizar sistemas aumentativos y alternativos de comunicación como los pictogramas, y desde lo tecnológico ahora existen aplicaciones para celular y para tablet en las que ellos pueden escribir, y al momento de escribir sus deseos, sus ideas, sus conceptos, ellos utilizan el teclado, escriben, y la tableta o el celular a través de esa aplicación le permite procesar eso que ellos escribieron en forma de voz para que la persona que está interactuando con ellos escuche lo que ellos quieren darle a transmitir. Es una forma alternativa y aumentativa de comunicarse. Pero también están los tableros de comunicación, algunos están basados en imágenes para que ellos señalen lo que quieren en ese momento, si es un alimento, si necesitan hacer alguna actividad o si quieren explicar algo. Pueden utilizarse los pictogramas, las imágenes, los dibujos y algunos tableros específicos de comunicación para que ellos traten de darnos a entender lo que quieren que nosotros sepamos en ese momento. Con ellos también hay que desarrollar lo que son las ABC y las ABD. ABC, actividades básicas cotidianas, y las ABD, actividades de la vida diaria. Actividades básicas cotidianas son todas aquellas que tienen que relacionarse con su autonomía personal y su cuidado e higiene, que sepan bañarse, que sepan peinarse, que sepan combinar bien la ropa, que sepan alimentarse, si se tienen que tomar una medicación, sepan cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Y en las actividades básicas cotidianas tienen que ver con actividades de la vida diaria, ir a la tienda, saber preparar un alimento, tender su cama, apoyar las actividades básicas en el hogar como la recolección de basura, lavar platos. Esas son actividades ocupacionales, pero que también le van a dar cierta independencia a estas personas. La estimulación cognitiva es importante, ya que ellos, aunque puedan tener grandes habilidades como la memoria fotográfica, también tienen algunas fallas a nivel de la atención y el procesamiento de la información, lo que hace necesario aplicarles estrategias que ayuden a mejorar su conducta cognitiva. El desarrollo de habilidades sociales, que haya un contacto visual, que haya empatía, que haya interacción, puesto que ellos tienden al aislamiento y al poco contacto físico con las personas. La estimulación ambiental también es importante, brindarles experiencias concretas y permitirles vivir la acción específica, es decir, brindarle experiencias que le permitan interactuar con el medio y que él por sus propios medios pueda explorarlo. Y lo que habíamos hablado en la clase anterior dentro de los modelos, aplicar con ellos actividades las técnicas conductuales y cognitivas para modificar aquellas conductas inadecuadas que pueda presentar. Por lo general, las personas con autismo tienden a autoflagelarse o autoagredirse. Entonces, esas conductas inadecuadas que ellos puedan presentar hay que irlas modificando. Otras de ellas, por ejemplo, es el aleteo con las manos, que es una forma de pronto expresar sus emociones o el desagrado sobre algo. Es importante también irlas modificando un poco. Ellos tienden a ser muy sensibles a los ruidos muy altos, y cualquier ruido que pase de su nivel de audición manejable les puede producir cualquier tipo de alteración. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta trabajando los modelos cognitivos conductuales, y por eso con ellos a veces se aplica el modelo neoconductista. ¿Todo claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Para las personas con discapacidad intelectual, ya sea la discapacidad intelectual propiamente dicha,
y las personas con síndrome de Down, que son el ejemplo vivo de lo que es una discapacidad intelectual. Todas las personas con discapacidad intelectual que tengan todas las personas con síndrome de Down, por lo general siempre van a presentar discapacidad intelectual. ¿Qué hay que trabajar con ellos? Estimulación cognitiva, percepción, atención, memoria, pensamiento, lenguaje, inteligencia. La discapacidad intelectual se presenta por limitaciones significativas en el desarrollo de la inteligencia, un bajo nivel de conducta adaptativa y la falta de capacidad para la resolución de problemas y el desarrollo de la inteligencia práctica. La inteligencia práctica es simplemente la unión de el manejo de conceptos, habilidades y destrezas y actitudes favorables que le permitan a él o a ellos tener un funcionamiento adecuado en cualquiera de los tres contextos donde se desarrollan: la familia, la escuela y la comunidad. Entonces, ellos, por lo general, como sus fallas están a nivel del desarrollo de su inteligencia, necesitan que se apliquen este tipo de estrategias. La estimulación cognitiva para mejorar sus procesos mentales y ayudar a que su inteligencia, aunque no va a llegar a un nivel adecuado, sea un poco más manejable para ellos. El desarrollo de habilidades adaptativas. Las habilidades adaptativas son como especie de destrezas o competencias que las personas con discapacidad intelectual debe manejar para tener un buen funcionamiento en la casa, en la escuela y en el hogar. Y se manifiestan a través del desarrollo de la inteligencia práctica. Por lo general creo que son, si no estoy mal, 10 habilidades adaptativas. Entre ellas están el autocuidado, el manejo de habilidades comunicativas, el uso de los recursos de la comunidad, las habilidades académicas funcionales como la lectura, la escritura, el manejo del cálculo, la autorregulación, la forma en cómo ellos manejan sus emociones y también manejan su propia vida. Son algunas de las habilidades adaptativas, entre tantas que existen, entre las 10 que existen, para que ellos puedan tener un funcionamiento adecuado dentro del contexto en el que se desarrollan. Ya esto lo he explicado, así que solamente lo coloqué ahí como una forma de información, lo que es la generalización del aprendizaje. Con ellos se debe trabajar mucho el modelamiento y los apoyos visuales, ya que tienen mejores comportamientos de aprendizaje cuando se les brindan el apoyo visual. En la mayoría, pues su lenguaje comprensivo está alterado y por eso la información que se le brinda a nivel visual le va a permitir tener una mejor comprensión de esta. Y cuando ya han pasado su etapa escolar, desarrollar con ellos talleres vocacionales y ocupacionales. Son algunas de las estrategias didácticas para trabajar con estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad intelectual. Recuerden que la discapacidad intelectual, según los nuevos criterios y los nuevos conceptos que hay sobre ella, se maneja por niveles, desde un nivel leve, pasando por un nivel moderado, un nivel grave y un nivel profundo. Esos son los niveles que se manejan y dependiendo de otros factores, pero en este caso para mirar el nivel de discapacidad intelectual se tiene en cuenta la aplicación de test de inteligencia, así va a ser la clasificación de estas personas dependiendo del nivel de inteligencia en el que se encuentran. Obviamente que no es como quien dice el criterio que determina la discapacidad intelectual, pero es el que le va a permitirlos clasificarlos de acuerdo a su nivel de inteligencia: leve, moderado, severo y profundo. Son los 4 niveles que tiene la discapacidad intelectual y que tienen unas puntuaciones específicas y que en medio de esas puntuaciones presentan unas características específicas, pero más adelante hablaremos de ello cuando tratemos la discapacidad intelectual ya en un punto más preciso. Bien, entonces estas son algunas de las estrategias que se pueden trabajar con estas personas. ¿Y qué consideraciones debemos tener en cuenta? Primero, observar al estudiante para identificar cuáles son sus conductas. Algunas personas con discapacidad intelectual tienden a ser muy pasivas, otras muy impulsivas y otras muy activas. Entonces hay que tratar de ir conociendo cuáles son esas conductas a través de la observación directa en el trabajo en el aula.
Hay que utilizar siempre material concreto con ellos y actividades específicas en los procesos de aprendizaje. Una actividad, roturarla por parte para que se le haga más fácil su manejo, ya que si les damos varias órdenes o instrucciones a la vez, vamos a tratar de confundirlos. Respetar sus ritmos de aprendizaje. Por eso con ellos hay que tener mucha paciencia, hay que trabajar mucho la repetición y el refuerzo, pero además de eso dejarlos que tengan su tiempo de respuesta. No presionarlos, sino que cada quien trabaje a su propio ritmo. Y planificar las actividades en base a sus características. Entonces, lo que les había dicho al inicio, de que cada estrategia debe partir de la individualidad del estudiante. Y por último, las estrategias para estudiantes con discapacidad motora. La discapacidad motora es aquella discapacidad que se relaciona con todas aquellas limitaciones o dificultades que se pueden presentar en el movimiento, en la coordinación de estos movimientos y además de eso en el manejo de la postura y del tono muscular. Existen diferentes tipos de discapacidad motora y física, desde lo que son los trastornos neuromotores como la incapacidad motora por origen cerebral, que ahora en su sigla quiere decir IMO, incapacidad motora de origen cerebral, IMO, lo que antes se llamaba trastorno neuromotor o parálisis cerebral, que es la más conocida. Y también están, por ejemplo, las amputaciones, todas aquellas limitaciones a nivel musculoesquelética producidas por enfermedades como la poliomielitis, atrofia y distrofias musculares, y también aquellos daños a nivel de la médula espinal que afectan la columna y es lo que pueden afectar a la persona dejándola triplégica, parapléjica, monopléjica, displéjica, y cada una de estas manifestaciones de lo que es la parálisis cerebral, dependiendo también la parte del cuerpo que se ve afectada. Si se afecta media parte del cuerpo se llamaría hemiplegia. Si se afectan los brazos y si se afectan solamente las piernas se llamaría paraplegia. Si fueran los brazos y las piernas, cuadriplegia, y así sucesivamente. Ya, entonces la discapacidad motora también se manifiesta en problemas de rigidez muscular y además de eso también en bajo tono muscular, a lo que nosotros conocemos como hipotonía. Cuando hablamos de hipotonía estamos hablando de que los músculos tienen un bajo nivel de contracción o de flexibilización, es decir, el músculo está tan blando que el estudiante muchas veces no desarrolla una buena resistencia de la fuerza o fuerza para realizar actividades tan sencillas como para agarrar un vaso para tomar agua, porque sus músculos están muy blandos, o cuando hablamos de hipertonía, cuando los músculos están muy rígidos. O sea, son características específicas de estas personas y que limitan su movilidad. ¿Qué hay que hacer con ellos? Adaptar los espacios para su desplazamiento y movilidad dentro del aula, sobre todo si la persona usa silla de ruedas, si usa caminador, si usa bastones canadienses. Es importante que los espacios físicos donde él se va a movilizar sean amplios para su comodidad. Utilizar aditamentos. ¿Qué son los aditamentos? Son especies de recursos técnicos elaborados ya sea por el docente o por un terapeuta que van a ayudar al estudiante a realizar algunas funciones. Por ejemplo, si no puede agarrar bien el lápiz por la rigidez o la hipotonía de los músculos de la mano, entonces buscar la manera de que haga un buen agarre de esto, ya sea colocándole cintas de esparadrapo para que pueda agarrar el lápiz y realizar la actividad. Es un aditamento. O crearle un adaptador de pinza digital para que agarre bien el lápiz, ya sea hecho en foamy o en pasta. Eso es un aditamento. Si se le coloca una especie de correa o arnés en las piernas, en la parte posterior de la silla para que lo sujeten y su cuerpo no se vaya hacia adelante, esos son aditamentos.
Si cuando estás sentado en la silla en el aula de clase, de pronto sus piernas son muy débiles, colocarle en el medio algo que le ayuda a mantener las piernas firmes y quietas y que no tiemblen, eso es un aditamento. Todos aquellos recursos técnicos que le permitan a ellos realizar una actividad de manera adecuada y que necesitan ser colocados en esa parte del cuerpo para que no haya un movimiento inadecuado, no se presenten temblores o el cuerpo no tenga una correcta postura, reciben el nombre de aditamentos. Con ellos también se trabaja la comunicación aumentativa y alternativa a través de tableros de comunicación, procesadores de voz en el computador, que le van a permitir poderse comunicar de manera más eficiente. También hay que trabajar actividades para la autonomía e independencia, sobre todo para su higiene personal, que en algunos casos se le hace difícil por su condición, y usar material didáctico adaptado a sus necesidades, sobre todo material que sea muy esponjoso, muy suave y que no los vaya a lastimar y que debe ser preparado con anterioridad para que éste lo conozca, lo manipule antes de entrar a utilizarlo dentro de la clase. ¿Qué debemos considerar al trabajar con estas personas? Asistirlos siempre en su desplazamiento y movilidad, ya sea por parte del docente o algún compañero tutor o guía que lo ayude en esa actividad. Eliminar todas las barreras de acceso que se le presente, que no hayan obstáculos en el camino que él tiene que utilizar, que las escaleras no sean un peligro, si hay ascensores, usar los ascensores, que hayan barandas donde él pueda sujetarse, en fin, todas aquellas barreras de tipo arquitectónico que puedan afectar su movilidad hay que eliminarlas dentro del salón de clase. Buscar que los familiares apoyen al estudiante. Esto también es importante, puesto que ellos por su condición muchas veces tienden a ser dependientes para algunas actividades. Y diseñar estrategias de aprendizaje variadas que vayan acorde a sus necesidades y al área específica que se quiera trabajar. Entonces, de esta manera, hoy he explicado, y les he dado a conocer algunas de las estrategias didácticas que ustedes, teniendo en cuenta la discapacidad del estudiante, pueden aplicar en el aula de clase.